Buenas noches. A través de esta presentación, pues vamos a ver la clasificación de las normas jurídicas, la cual pues se puede clasificar desde diferentes puntos de vista. Vamos a ir viendo, por ejemplo, de su ámbito espacial, lo que se refiere a espacio, ¿verdad? Territorio, que pueden ser, digamos, que si se va a tener validez en todo el territorio o en una parte nada más del territorio. Ámbito personal, que si son dictadas para toda la población o una parte nada más de la población. Podríamos ver también desde el ámbito temporal, que si es por tiempo indefinido o pues por tiempo definido, ¿verdad? Es decir, tienen fecha de inicio y así también determinación. También vamos a ver diferentes clasificaciones también como desde el punto de vista de su materia, ¿verdad? Si son de derecho público, de derecho privado, jerarquía, ¿verdad? Que según la pirámide de Kelsen, las normas en cuanto a jerarquía van desde las primeras, que son las constitucionales, luego están las ordinarias, luego están las reglamentarias y por último las especiales. Vamos a iniciar pues con la primera clasificación, que es desde el punto de vista al sistema que pertenecen. Podemos decir que esta clasificación de normas se clasifican en nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. Las nacionales pues son las que son dictadas por poderes o organismos legislativos nacionales como el Congreso y que son creadas en base a la constitución del país donde son dictadas y que por ende solo van a tener aplicación, solo van a ser respetadas dentro del territorio del cual fueron creadas. Aquí podríamos dar como ejemplo, ¿verdad? El Código de Trabajo. Pues ¿quién elabora el Código de Trabajo? El Congreso, en base a los requisitos como establece la Constitución. Ya ustedes ya saben cuál es el proceso de creación de una ley, tal que se dio en la clase pasada, para que pues ya después de que se cumplan los requisitos de creación de la ley entra en vigencia, ¿verdad? Que es el último paso del procedimiento, pero solo van a ser respetadas y practicadas dentro del territorio donde fueron creadas. A diferencia de las normas extranjeras, que es muy parecida a la definición, solo que podríamos decir que son normas dictadas o creadas por organismos legislativos extranjeros en base a sus constituciones y que solo se van a aplicar y practicar dentro del territorio donde fueron creadas. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, si estamos diciendo que son creadas por organismos legislativos extranjeros en base a su constitución, un ejemplo muy parecido a las anteriores, solo que podríamos decir el Código de Salud de México, el Código de Trabajo eh, de México. Aquí voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Donde dice, en el caso, si es creada, digamos, en México, dice, no se aplica o respeta en el territorio del estado de Guatemala. Pero si tomemos en cuenta de que pues sí las respeta, las puede respetar el estado de Guatemala, pero pues no tiene nada que ver con nuestra legislación. Las normas de derecho uniforme podríamos decir que son normas que se incorporan al derecho interno de dos o más estados y tienen el mismo contenido en los estados que incorporaron ese derecho interno. Por ejemplo, tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones, el mismo contenido de las normas es para pues, los dos o tres países que incorporan ese derecho uniforme a través de tratados o convenios internacionales, ¿verdad? Ahí podríamos colocar de ejemplo, ¿verdad? Un tratado de libre comercio, ¿verdad? Lo que hablábamos también en clases anteriores, un tratado de extradición,
Podríamos hablar también de un tratado o un convenio internacional de derechos humanos, ¿verdad? Pues esos tratados son incorporados al, al derecho nacional mediante la ratificación, que primero aquí en el caso de Guatemala es a través del organismo legislativo, del Congreso. El Congreso es el que ratifica esos tratados o convenios internacionales. Luego tenemos la siguiente clasificación, que es desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Cuando hablamos de espacio nos referimos dentro de uno de los elementos del Estado, que es también un tema que ya vimos, ¿verdad? Que es, aquí estaríamos hablando del elemento territorial. Esta clasificación de normas se va a clasificar en generales y locales. Cuando hablamos de normas generales es que si su validez se va a extender en todo el territorio de la República de Guatemala. Pues casi todas las normas en Guatemala son generales. Eh, digamos que ahí podríamos mencionar otra vez el Código de Trabajo, podríamos mencionar el Código Penal, el Código Civil, la Constitución, ¿verdad? Son normas que van a tener validez dentro de todo el territorio de la República. Mientras que las normas locales, pues casi no hay de ejemplos de estas normas. A mí se me ocurre, tal como lo establezco aquí en la presentación, los decretos que emite el presidente, ¿verdad? De conformidad con el artículo 138 y 139 de la Constitución y la Ley de Orden Público. Por ejemplo, el estado de sitio que decretó años atrás en Cobán y en Petén, eh, por violencia que se daba en relación al narcotráfico, ¿verdad? Y para que existiera, digamos, paz y tranquilidad en los municipios o departamentos, se decretó este estado de sitio. Por ejemplo, se prohibía la aportación de armas dentro de un tiempo determinado, pero dentro de esa región. Aquí estamos hablando, como mencioné en un principio, de territorio, ¿verdad? Eh, esos estados de sitio, ¿verdad? Hubo un estado de calamidad también que se vivió años atrás. Ese no era de sitio, sino que era de calamidad, pero fue por el terremoto que se dio en San Marcos, ¿verdad? Pues fue decretado solo dentro de un territorio determinado, ¿verdad? Luego la siguiente clasificación que tenemos dice desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Aquí estamos hablando entonces de tiempo, que pueden ser normas de vigencia indeterminada o permanentes y de vigencia determinada o temporales. Las primeras de ellas podríamos mencionar que son casi que todas las leyes en Guatemala. En estas normas pues no se determina el tiempo de su vigencia, son de vigencia indefinida, ¿verdad? O indeterminada, son permanentes. Eh, pues ahí podemos mencionar otra vez de ejemplos, ¿verdad? Las leyes que mencionamos. Podemos mencionar la ley de tránsito también adicionalmente. Podríamos mencionar la ley del IVA, podríamos mencionar el código tributario, la ley de armas y municiones, un sinnúmero de leyes que son de carácter indefinido en cuanto a su temporalidad. Y las normas de vigencia determinada o temporales, estas sí tienen determinada su vigencia. Y vamos otra vez a los ejemplos que mencioné, ¿verdad? Los decretos que puede emitir el organismo ejecutivo a través del presidente en Consejo de Ministros, ¿verdad? Ahorita lo que estamos viviendo en la actualidad, el estado de calamidad, pues que tienen plazos establecidos, no son por tiempo indefinido, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, en este estado de calamidad, pues se restringen los derechos y garantías constitucionales temporalmente, ¿verdad? Por ejemplo, de que solo podemos estar en las calles con la libre locomoción
de las 4 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero esto va a ser solo por el tiempo definido, establecido dentro de este decreto de estado de calamidad. Veamos la siguiente clasificación. Desde el punto de vista de su ámbito material de aplicación. Y estamos hablando de materia, que si es de derecho público o si es de derecho privado. Cuando hablamos de normas de derecho público, nos vamos a referir a aquellas que van a tener relación con la organización, estructura y funciones del Estado y las relaciones que se dan entre el Estado y los particulares. Pues ahí pues vamos a mencionar como máxima expresión, ¿verdad? Su máxima expresión como ejemplo, la Constitución. Podemos mencionar el Código Penal. Podríamos mencionar el Código de Salud. Allí podríamos mencionar también eh, el Código Procesal Penal. Podríamos mencionar el Código Tributario, la ley del IVA, ¿verdad? Que son normas que tienen relación directa con el Estado. La ley del organismo judicial también es ley de derecho público. Y luego tenemos las normas de derecho privado, que estas normas van a regular las relaciones que se dan entre particulares, que van a actuar en el mismo nivel. Digamos que aquí no hay jerarquías, ¿verdad? Y aquí no interviene el Estado también de forma directa. Mencionemos aquí el Código de Comercio, ¿verdad? Que va a regular la actividad profesional de los comerciantes, las cosas mercantiles, los negocios jurídicos mercantiles. En el Código Civil, que pues va a regular los derechos personales, familiares, los derechos patrimoniales, ¿verdad? Los negocios jurídicos donde no hay una actividad lucrativa. Eh, Podríamos mencionar también la ley de bancos y grupos financieros, ¿verdad? Que regula las actividades que realizan los bancos con sus clientes. Esas normas, como ustedes lo vimos también en las ramas de derecho privado, pues de cierta manera no tienen una relación directa con el Estado, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente clasificación, que es desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Aquí obviamente estamos hablando de personas. ¿A quiénes van a ir dirigidas las leyes? Si a toda la población, cuando hablamos de personas, a toda la población o a una parte determinada de la población. Las primeras podríamos mencionar que son las generalizadas o abstractas, y estas normas son aquellas dictadas por el Congreso generalmente, ¿verdad? Y que se van a aplicar para toda la población, son dictadas para toda la población de un estado. Y ahí podríamos mencionar nuevamente todos los ejemplos que hemos visto, ¿verdad? Casi todas las leyes en Guatemala son generalizadas, ¿verdad? Pero como referencia, ¿verdad? Hasta para el laboratorio les puede servir. Volvemos a anotar ahí dos o tres leyes y aquí podemos mencionar una de derecho público, pongamos ahí el Código Penal, y una de derecho privado, podríamos mencionar ahí el Código Civil. Luego tenemos las individualizadas o concretas, y que esas normas van a ser dictadas para regir a un grupo determinado de toda la población de un estado. Allí podríamos mencionar, aquí coloco yo como ejemplo, ¿verdad? La ley del adulto mayor. Podríamos mencionar también la ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Esas podrían ser, digamos, dos leyes individualizadas, ¿verdad? Que no rigen a toda la población, no son dictadas para toda la población, sino que solo para un sector determinado. También podríamos mencionar la ley de violencia contra la mujer, ¿verdad? Esa es una ley individualizada, ¿verdad? Es orientada solo para las mujeres que sufren violencia. Luego tenemos las normas desde el punto de vista de su jerarquía. Aquí podríamos
mencionar eh, las constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias y las especiales. Podríamos decir que las constitucionales son las normas de mayor jerarquía dentro de un sistema, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Todas las demás normas están subordinadas a ella, no las pueden contradecir. Pues aquí podríamos mencionar de ejemplo la Constitución Política de la República, podríamos mencionar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Amparo y Exhibición Personal, podríamos mencionar la Ley de Orden Público, ¿verdad? Son las normas de mayor jerarquía dentro del Estado, por ejemplo, en este caso de Guatemala. Dentro de las normas constitucionales, pues de cierta manera se regulan de una manera muy general aspectos determinados que se van a desarrollar en las siguientes normas, que van a ser las ordinarias. Podríamos decir que estas normas están subordinadas a las normas constitucionales, pero que normalmente sirven para poder desarrollar y ampliar a esas normas constitucionales. Allí podríamos, por ejemplo, dar en mención, ¿verdad? Eh, Podríamos hablar del artículo 6 y al 25 de la Constitución, que regula temas de derechos y garantías constitucionales relacionadas a, por ejemplo, al proceso penal. ¿Qué derechos y garantías constitucionales tiene una persona que podría en algún momento ser ligada a un proceso penal? Del artículo 6 al 25 de la Constitución está regulado esto, pero ¿dónde es ampliado? Esa parte de ese tema, digamos, del proceso penal es ampliado en el Código Penal de Guatemala, en el Código Procesal Penal, por ejemplo. Vemos también el artículo 38 de la Ley de Armas y Municiones. Allí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de que pues los ciudadanos tienen derecho a portar un arma de fuego, pero es, digamos, un derecho constitucional eh, que está regulado pues de una manera tal vez eh, sencilla o generalizada. Por lo tanto, nos tendríamos que remitir a ver cómo se desarrolla este derecho constitucional ya en una ley ordinaria, como la Ley de Armas y Municiones. También podríamos mencionar el tema de la familia, ¿verdad? Que también está en la Constitución del artículo 47 al 56. Allí podríamos ver que, que esos artículos pues regulan también de una forma general temas de la familia, ¿verdad? Como protección a la familia, nos habla algo de la paternidad, del matrimonio, la igualdad de los derechos de los cónyuges, el matrimonio como tal, la unión de hecho, pero que esto se va a desarrollar y ampliar dentro del Código Civil. También vemos que la Constitución regula temas muy generales del derecho laboral, del artículo 101 al 117. Del 101 al 107 regula los derechos laborales para los trabajadores de la iniciativa privada, y del 108 al 117 va a regular los derechos laborales, pero de los trabajadores en relación obviamente de dependencia que trabajen en el Estado, ¿verdad? A través de cualquiera de sus dependencias centralizadas, descentralizadas o autónomas. Del artículo 101 al 107, estamos hablando de los trabajadores de la iniciativa privada. Sus derechos y obligaciones son ampliados a través del Código de Trabajo como ley ordinaria, y los trabajadores del Estado pues son sus derechos y obligaciones están ampliados en una ley también que se llama Ley de Clases Pasivas, y principalmente en la Ley del Servicio Civil. Tenemos las reglamentarias, que estas están subordinadas a las ordinarias, y estas normas pues
amplían y desarrollan a las normas ordinarias. Aquí podríamos mencionar, ¿verdad?, la ley del IVA en Guatemala, pues es desarrollada a través de un reglamento llamado Reglamento de la Ley del IVA. Podríamos mencionar también de ejemplo la Ley de Tránsito, que es ampliada y desarrollada por el Reglamento de Tránsito. Estos reglamentos, por ejemplo, aquí quiero aclarar algo, ¿verdad? Las leyes ordinarias son dictadas por el Congreso, mientras que los reglamentos son dictados a través de acuerdos gubernativos, a través del organismo ejecutivo. También vean ustedes cómo podríamos relacionar tres normas, digamos, a través de esta clasificación. Hablemos del artículo 239 del Código Tributario que establece, digamos, que el Congreso es el ente facultado de poder decretar tributos. Es el principio de legalidad, establecido en el 239 de la Constitución. Luego se desarrolla en el Código Tributario. Podríamos mencionar ahí también la ley del IVA como ley ordinaria. Y luego podríamos mencionar el reglamento de la ley del IVA como una norma reglamentaria. Y por último, dentro de esta clasificación, podemos mencionar las leyes especiales, que estas normas normalmente son dictadas para aplicar y resolver casos concretos, específicos o determinados. Aquí podríamos dar como ejemplo, ¿verdad?, una sentencia de un juez que va a resolver un caso entre Juan y Pedro, pero esa sentencia obliga, es de carácter obligatorio. Entonces se puede considerar una ley especial, o bien podríamos mencionar un contrato de trabajo que también se puede convertir en ley, que va a obligar a un patrono y a un trabajador determinado. Hay derechos y obligaciones que se deben de cumplir y respetar a través de ese contrato. Solo vamos a revisar cómo estamos con el audio. ¿Estamos bien? Vamos a seguir. Tenemos también las normas desde el punto de vista de sus sanciones o castigos. En el libro habla una clasificación de 4. Yo lo voy a hacer a través de 3 nada más. Vamos a ver primero entonces las normas perfectas. Dice que estas normas, que cuando son violados por actos que las contradicen, dichos actos son declarados nulos. Nulo quiere decir que digamos que al declararlo nulo, van a quedar sin validez legal. Entonces yo menciono aquí dentro de esta presentación el artículo 88 del Código Civil, que establece cuáles son los impedimentos absolutos para poder contraer matrimonio. Y digamos que si ustedes leen ese artículo 88 del Código Civil, por ejemplo, dentro de los impedimentos está, dentro de los principales, ahora podemos mencionar el impedimento de contraer matrimonio entre los hermanos o medios hermanos. ¿Qué pasaría entonces si existe, digamos, ese matrimonio entre dos medios hermanos? Si se casan, ese matrimonio es nulo. Veamos desde el inicio con la definición. Entonces dice, son normas que cuando son violadas por medio de actos que las contradicen, dichos actos son declarados nulos. Entonces aquí ese matrimonio es el acto, y ese acto del matrimonio está contradiciendo de cierta manera a las normas, está violando las normas, digamos, perfectas, y ese acto debe de ser declarado nulo, va a quedar sin validez, ¿verdad? Sin ningún tipo de validez legal. Y las menos perfectas dice que son aquellas normas que cuando son
violadas por actos que las contradicen, dichos actos no van a ser declarados nulos, van a tener validez legal, pero existe una sanción para el que infringe la norma. Por eso es que son menos perfectas. Vean las anteriores, un acto, digamos que con las normas perfectas, un acto que las contradice, ¿verdad? Viola esas normas, las contradice y a la vez pues ese acto va a ser declarado nulo, por eso son perfectas. Mientras que las menos perfectas, un acto, digamos, que las va a contradecir y que va a violar esas normas menos perfectas, dicho acto va a tener validez, pero eh, va a existir una sanción para quien infrinja la norma. Y aquí doy como ejemplo, ¿verdad? En el caso de que se celebre un matrimonio, el notario, por ejemplo, si un notario lo celebra, tiene la obligación de enviar un aviso al RENAP dentro de los 30 días contados a partir de que celebró el matrimonio. Pero ¿qué pasa si no envía ese aviso al RENAP? Como lo vimos en la definición, es el matrimonio, ese acto que es el matrimonio, va a tener validez. Lo que va a existir aquí es una sanción para el notario si lo hace después de esos 30 días. Pues en la práctica guatemalteca es una sanción mínima, son 25 quetzales por dar ese aviso tarde, ¿verdad? Pero existe una pequeña sanción, por eso es que son menos perfectas. Y las imperfectas, podemos decir que son las normas que cuando son violadas por actos que las contradicen, dichos actos van a ser válidos, van a tener plena validez, y los infractores no van a tener ninguna sanción, por eso son imperfectas. O sea, son violadas, esas normas pueden ser violadas, pero no pasa nada. Va a tener validez el acto y a la vez no hay sanción. Y aquí vuelvo a mencionar un ejemplo del Código Civil en el artículo 95. ¿Cuál podría ser aquí el ejemplo? Digamos que van a contraer matrimonio una pareja. El cónyuge varón ya fue casado con anterioridad. Entonces, si ya fue casado con anterioridad, tiene la obligación de presentar una certificación extendida por RENAP de que ya fue divorciado. Pero ¿qué pasa si se celebra el matrimonio y el contrayente no cumple con esa obligación? Pues no pasa nada. El acto tiene plena validez y no va a haber sanción para el contrayente por no haber presentado ese certificado de divorcio. Por eso son imperfectas. No hay sanción y el acto tiene plena validez. Veamos la otra clasificación que es desde el punto de vista de su cualidad, que pueden ser positivas, permisivas, podrían ser llamadas también, ¿verdad? Que dicen que esas normas son las que permiten la realización de determinada conducta a un sujeto. Puede ser permitir la realización de determinada conducta de acción u omisión, es decir, de hacer o no hacer en el caso de la omisión. El ejemplo de normas que nos permiten hacer, aquí anoto yo el 108 del Código Civil también, donde la ley establece que le permite a la mujer, eh, en el caso de contraer matrimonio, de poder usar el apellido de casada. Aclarando, ¿verdad? Que es permisiva, que son positivas, son permisivas, es decir, permiten la realización de determinada conducta. En este caso, le va a permitir usar el apellido de casada, aclarando que no es una obligación, ¿verdad? Es un derecho de poderlo usar. Y ejemplo de que las normas no permiten hacer. Podríamos mencionar aquí un ejemplo en el artículo 97 del Código Civil. Aquí podríamos hablar dentro de los requisitos del matrimonio también, que dentro de ellos está presentar una certificación médica
para demostrar la salud de los contrayentes, ¿verdad? Esta certificación pues normalmente puede ser extendida por un médico particular, pero eh, aquí podemos determinar cuándo no es necesario presentar esa certificación. Por eso sería donde la ley le va a permitir al sujeto no presentar ese certificado. Por eso permiten no hacer. Aquí podríamos mencionar cuando digamos, uno de los cónyuges, pues eh, cualquiera de los dos en este caso, ¿verdad? Si ya tuvieron relaciones de hecho, no es necesario presentar ese certificado médico. Entonces, aquí la ley les permite no hacer, ¿verdad? Ese sería el ejemplo, ¿verdad? Y dentro de las negativas o prohibitivas, podemos decir que son aquellas normas que prohíben o impiden al sujeto, a un sujeto determinado, la realización de determinada conducta. Siempre hablamos de acción u omisión. Como repito, estas normas le van a prohibir a un determinado sujeto una determinada conducta, sea de hacer o no hacer. Veamos, el primer ejemplo es bastante claro. Prohibirle hacer a un sujeto, nos vamos al Código Penal y nos vamos a ver todos los delitos que sean permitidos, por ejemplo, que sean prohibidos, perdón, prohibido asesinar, prohibido robar, prohibido hurtar, ¿verdad? Existen un sinnúmero de delitos, obviamente todos esos delitos son prohibidos, por ende son normas que prohíben hacer, ¿verdad? Y veamos eh, unas normas que prohíben no hacer, es decir, le dicen al sujeto, mire, es prohibido que usted se abstenga de hacer determinada conducta. Y aquí podríamos mencionar, un ejemplo es abstenerse del pago de tributos. Es prohibido no hacer, es prohibido abstenerse, ¿verdad? Tener esa conducta pasiva. Esa es la prohibición. También menciono ahí como ejemplo, ¿verdad? Eh, la prohibición que tiene un padre de abstenerse de pasar una pensión alimenticia a favor de sus hijos y de su esposa en caso de estar casado, ¿verdad? También la ley le prohíbe abstenerse de hacerlo. Y la última clasificación, vamos a ver las normas desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. Las taxativas, dice que estas normas van a obligar siempre a los sujetos sin tomar en cuenta su voluntad. Aquí podríamos mencionar dos ejemplos. En el artículo 12 del Código de Trabajo regula la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Dice que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos mínimos principalmente. Por ejemplo, no pueden renunciar a su aguinaldo, a bono 14, a vacaciones, a su bonificación incentivo, a su día de descanso obligatorio, a sus horas extras. Y si viene el patrón y el trabajador y elaboran un contrato donde el trabajador no va a recibir todas estas prestaciones mínimas, ese contrato no va a tener validez. El patrono siempre va a estar obligado a pagar todas esas prestaciones. Entonces, en ese sentido, no se va a tomar en cuenta la voluntad plasmada en ese contrato. Siempre tiene que cumplir entonces el patrono, pese a que exista un contrato donde el trabajador, pues de cierta manera renuncia. Que nos quede claro entonces, ¿verdad? Que el artículo 12 del Código de Trabajo, los derechos laborales son
irrenunciables. Y otro ejemplo que podemos mencionar es el artículo 282 del Código Civil en este caso, que dice que la mujer no puede renunciar a las pensiones presentes o futuras a favor de sus hijos. Entonces, aquí pues las pensiones atrasadas sí se puede renunciar a una mujer, pensiones atrasadas a favor de sus hijos sí puede renunciar, pero las presentes y las futuras de ninguna manera puede renunciar, aunque por ejemplo lo haga en un contrato con el cónyuge o el excónyuge, ¿verdad? O con el papá del niño, si en caso nunca estuvieron casados, si firman un documento donde ella renuncie a las pensiones presentes y principalmente a las futuras, ese convenio o ese contrato no tiene validez, es nulo. O sea, estas normas siempre van a obligar a los sujetos, aunque plasmen en un contrato su voluntad de otra manera. Y por último tenemos a las normas dispositivas, ¿verdad? Que dice que estas normas pueden dejar de aplicarse y de obligar por voluntad expresa de los sujetos. Aquí podríamos mencionar, ¿verdad? Con un ejemplo. Podría venir tal vez Juan y atropella a Pedro. Juan se pasó un semáforo en rojo y atropelló a Pedro. Y pues de cierta manera, aunque se vaya pasado el semáforo en rojo, esto se le denomina o se tipifica, ¿verdad? El delito de lesiones. En el caso de que, pues, eh, creo que mencioné, ¿verdad? Pedro atropella a Juan, ¿verdad? En el caso de que Juan, pues, sufrió solo una quebradura en el brazo. Entonces, Pedro es sindicado por, no, en este sentido podría ser sindicado por el delito de lesiones culposas. Lesiones culposas, pues traducido en un lenguaje más sencillo, podríamos decir que son lesiones provocadas, en este caso por Pedro, sin intención, ¿verdad? Tal vez hubo negligencia de parte de él de haberse pasado, o imprudencia de parte de él de haberse pasado el semáforo en rojo, pero de ninguna manera tuvo la intención. Entonces, esto está tipificado como un delito de lesiones culposas y que pues normalmente lo tendrían que ligar a primero a una primera declaración, luego ligarlo a un proceso penal y seguir una investigación. Pero estas normas penales pueden dejar de aplicarse si existe un acuerdo entre Pedro y Juan, si existe la voluntad de solucionar en este caso su conflicto de una manera extrajudicial. Normalmente estos casos se dan, ¿verdad? Toda vez, también lo leímos en la Constitución, ¿verdad? Que la policía tiene 6 horas contados a partir del hecho para remitir, digamos, al sindicado, a un juez competente a que preste su primera declaración. Pero si las partes logran llegar a un acuerdo dentro de esas 6 horas, por ejemplo, como fueron unas lesiones de la quebradura del brazo que mencioné hace un rato, llega a un acuerdo. Tal vez Pedro le va a pagar a Juan una cantidad determinada de dinero para los gastos médicos, ¿verdad? Y para tal vez resarcirle algún daño, ¿verdad? Entonces le va a pagar una cantidad de dinero y llegan a ese acuerdo, normalmente a través de un documento elaborado por un notario llamado finiquito. Pues ahí de cierta manera, pues ya no se va a aplicar el Código Penal. En este caso Juan va a desistir de la acción que le pueda corresponder de ir al Ministerio Público a poner su denuncia. Entonces se acaba digamos, el conflicto y pues no se le va a aplicar ninguna sanción a Pedro. Muy bien, entonces con esto pues concluimos esta presentación. Solo dentro de un momento voy a subir
a plataforma el lugar donde tienen que subir este laboratorio. Seguimos en comunicación, cualquier duda que ustedes tengan pues se las puedo resolver, solo tal vez me escriben por correo y con gusto pues los puedo atender.